Bueno, estamos de vuelta. Les había presentado a las personas que van a conversar con nosotros sobre el tema educativo. Quería soltar algunas ideas. En nuestro país la educación inicial es poco relevante y está probado hasta la saciedad, que es muy importante para el desarrollo futuro de los niños, ¿no? Una buena educación inicial puede marcar la diferencia. Y nuestro país es un país donde si naces de un padre, por ejemplo, quechua o aymara, la probabilidad de que seas pobre es muy alta. Si naces mujer, la probabilidad de que seas pobre es más alta, etc. Eso se quiebra con una buena educación que empieza con la educación inicial. En la educación ya pública o privada también hay grandes diferencias. Hay colegios, como mencionaba, muy bien administrados por Fe y Alegría, con resultados que se pueden medir y son muy superiores. Hay colegios privados muy buenos, hay colegios privados realmente no muy buenos o hasta muy malos. En general, a los niños peruanos no les va bien cuando los comparan con niños de otros países del mundo en la famosa encuesta PISA de UNESCO y la OSD. Vas avanzando en la educación y hay esta idea rara de que la gente no puede ir a la educación técnica, que no es suficientemente bueno, pese a que en muchos casos es mejor para los alumnos. Llegas a la universidad y tienes universidades de primera línea, la Cayetano Heredia, por ejemplo, y universidades que son negocios y funcionan muy mal, ¿no? Todo ese es el tema de la educación. Sin entrar, o si quieren, entramos también al tema de la investigación. Entonces los dejo con dos personas de lo más reconocidas justamente por su trabajo en este tema, para que nos contesten o nos planteen los temas que quieren. Bueno, en primer lugar, un saludo a ti, a quienes nos están viendo. Yo creo que efectivamente a mí me gusta ver la educación en el país como un reto. O sea, justamente sus carencias, sus limitaciones, yo creo que es un reto. Porque además hemos estado hablando y nos hablan los datos de tantas carencias y tantas limitaciones que yo creo que hemos entrado en un túnel donde para mí en este momento el gran problema es el desánimo, el desaliento, etcétera, que uno siente en los profesores. Que aun aquellos que trabajan bien y que quieren hacerlo bien, pero como todos los profesores son malos, como el problema de la educación son los profesores, como el problema de la educación, además me he esforzado y resulta que los alumnos no rinden, o que mis propios alumnos efectivamente no rinden bien, entonces me desanimo, sin preguntarnos por qué el niño no rinde bien, que no siempre es por un problema del profesor. Y yo creo que eso Fe y Alegría demuestra. Todos los profesores de Fe y Alegría son profesores del Estado, que paga el Estado, que tienen el mismo sueldo. Todo el mundo piensa que nosotros les pagamos. Ojalá yo pudiera dar pues un bono de 1000 soles a cada profesor de Fe y Alegría, pero no tengo ningún mecenas que me dé la plata para darlo. De hecho, muchas veces no te dan ni las plazas. Nos faltan un montón de plazas en Fe y Alegría. En este momento, según el mismo CAP, como se dice, que maneja el ministerio, solamente administrativos nos faltan como 120 o 250. Y profesores tenemos en este momento un déficit a nivel nacional probablemente de 100, porque algunos los tenemos cubiertos de forma muy precaria, es decir, les pagan con una cosa que llaman bolsas de horas, de no sé qué. Entonces, y eso lo que me plantea es qué nos pasa en el país, que el éxito con frecuencia lo castigamos en lugar de premiar. Es que no lo miden. El profesor que enseña bien no lo distinguen de los que no y lo meten en este saco gris, ¿no? Pero hay mediciones de calidad. ¿Ah? Hay un colegio de Fe y Alegría así en este momento un poco estrella, porque es el que alcanza los primeros puestos a nivel nacional, ¿no es cierto? Los niños que alcanzan el segundo nivel llegan prácticamente a un 80%, el año pasado 80%, 78%, teniendo en cuenta que cada profesor tiene 40, 42 alumnos en su aula y algunos son alumnos incluidos. Y a pesar de eso, los niños que alcanzan el nivel superior es el 80%. Y el nivel inferior, el que no han alcanzado nada, 0%. Bueno, pero en ese colegio el año pasado le faltaban todo el año 3 profesores en secundaria. Qué horror. Todos los profesores de secundaria están con este tema de bolsas de horas y no hay forma de que te den tu presupuesto. Es un colegio que no tiene una plaza de guardián, de secretaria, ¿no es cierto? Ahora, ese colegio ha demostrado que con cosas muy sencillas tú consigues estos resultados, porque es muy sencillo. Uno lo ve como muy pintado en televisión, pero es un aula de lo más común, que la directora pues, la ha pintado con muchos coloritos, se ha puesto, si no sé, ahí avioncitos colgando, y ha creado una... Más lúdico. Sí, una cosa lúdica,
pero además lo que ha inducido es la lectura como paso principal. Entonces hay alumnos que son capaces de terminar el colegio habiendo leído 300, 400 libros. ¿Qué nos cuentas, Leo? Sí, yo creo que hay un divorcio entre el diagnóstico y la visión. Hay dos maneras de hacer diagnósticos, ¿no? Una es o de plantearse una visión o metas. Una es decir, lo que hacíamos antes ha fallado por X y razones, lo corregimos y seguimos para adelante, y con eso vamos a mejorar. Y uno no se da cuenta que lo que hacías antes, aunque lo corrijas hoy, ya no sirve. La otra manera es decir, ¿a dónde quiero estar mañana? Y a partir de a dónde quiero estar mañana me pregunto qué me falta hoy para llegar a lo que quiero mañana. En el Perú, durante décadas, lo que se ha hecho es un diagnóstico de cómo estamos, por qué fallamos en algunas cosas, cómo le echamos un poco de gasolina, un poco de plata, un poco de capacitación, y con el modelo de hace 50 años queremos seguir avanzando, que es el modelo de hoy. En lugar de decir, bueno, si dentro de 10 años queremos estar en un cierto lugar, hacemos el diagnóstico de qué nos falta hoy para llegar a ese futuro que tenemos que visualizar. Voy a poner un ejemplo de Finlandia, pero no de educación básica, que es lo que más se conoce de Finlandia, sino lo que acaban de hacer con una universidad que se llama Aalto. Agarraron la mejor facultad de economía y empresa de Helsinki, la mejor facultad de arte y diseño y la de tecnología. Las han juntado las tres. ¿Para qué? Para que la gente de diseño, arte, haga propuestas innovadoras, la gente de administración de negocios, economía, haga los estudios de factibilidad y colocación en el mercado, y la gente de tecnología haga el producto en su versión tecnológica para poder desarrollar la patente. Entonces tienes una fusión de tres cosas que serían impensables cuando uno piensa en las facultades separadas: tecnología, diseño y administración de negocios, y van a producir las patentes que van a invadir el mercado mundial, como anteriormente lo había hecho Nokia, pero Nokia ya se agotó. Lo que están diciendo es, la época de Nokia terminó, tenemos que inventar otros 5 Nokias, porque si no Finlandia no camina. Entonces al Perú le falta eso, le falta tener una especie de visión de a dónde queremos llegar y cómo, para poder empujar hacia allá y no simplemente corregir el pasado. Y en mi visión, por lo menos, hay algunos elementos que me parecen centrales. El primero es apostar a que el Perú sea un gran laboratorio de experiencias educativas, donde cada colegio, cada instituto es una unidad, es una maquinaria que gesta conocimiento basado en un director que tiene poderes y autonomía para dirigir la institución y la saca adelante. Son 90.000 colegios, no podemos pretender que un ministerio regule a todos. Sí podemos pretender tener 90.000 unidades donde se desarrolla experiencia educativa. La clave es el director y las normas que te permiten tener la autonomía, incluyendo también la parte presupuestal. El segundo componente de mi visión tiene que ver con que en el Perú haya un instituto del nivel de este que te mencioné de Finlandia, o del MIT, o del Instituto Weizmann, uno, que sea en el que coloquen todo su impulso los empresarios, el gobierno, el Estado, con todos los recursos. Yo creo que puede ser en el campo de la biodiversidad, el número 1 en el mundo. Eso no solamente chorrea para adentro, porque los científicos, investigadores y demás que se formen ahí obviamente van a retroalimentar a todo el sistema académico peruano, van a desarrollar investigación, van a desarrollar patentes, van a desarrollar negocios paralelos y van a convertirse en un referente para que el Perú tenga una presencia en el mapa mundial, porque nuestra autoestima como país, como educación peruana, más bien está referida a ser los últimos en PISA y no ser los primeros en nada. Hay que llenar de orgullo a todos estos profesores y catedráticos que son competentes, pero tienen que sentir que realizan también sus capacidades. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos un faro de la educación peruana, que además
viene como alguien diría, con la plata llega sola, porque en la medida de que tú haces algo que tiene un valor mundial, los inversionistas y los empresarios corren a decir yo quiero poner mi plata ahí, ¿no es cierto? Entonces creas un referente a nivel de investigación, educación superior, etcétera, pero muy potente, y creas un montón de posibilidades de creación educativa a partir de colegios públicos y privados a los que les dicen, ustedes corran de acuerdo a sus propias capacidades. No esperen que el ministerio corra delante de ustedes. Ustedes tienen que ir delante del ministerio. Tú trabajas mucho con los profesores en talleres, ¿no? y en seminarios. ¿Qué requieren los directores para pasar ahí? Ya no te digo qué requieren de leyes, sino qué requieren de formación, qué requieren de integración entre ellos. Mira, los directores necesitan una formación en gestión, porque tienen que conocer, una evaluación de sus capacidades éticas y de organización, de liderazgo. Una vez que lo identificas, necesitan poderes. Quiere decir normas que les permitan intervenir en el currículo, en selección de profesores, en administración de presupuestos, normas. Es decir, es como la gestión que harías en un colegio privado, pero con recursos públicos y con maestros que son financiados por el Estado. Pero la gestión no tiene por qué ser una gestión de un robot del Ministerio de Educación. Eso ciertamente está mal en un país tan diverso, estaría mal en un país uniforme inclusive. Y el éxito de Fe y Alegría, y hay que alabarlo, es que a pesar de que trabajan con profesores del Estado y con poblaciones equivalentes a todas las de las escuelas públicas, el hecho de que están metidos en la gestión y pueden participar en la elección del director y de los profesores por ternas, me parece que lo hacen, estatales, pero escogen quiénes están en la mística, quiénes pueden formar equipo. Eso solo ya te está dando 30% más de rendimiento que el resto. Claro, claro. Bueno, regresamos con esta idea y regresamos con una de las cosas que Fe y Alegría puede hacer para hacer todavía un mayor servicio a la sociedad tras la pausa. Bueno, estábamos conversando antes de la pausa en 2 o 3 ideas grandes, pero quería avanzar un poco más en la línea de estas ideas, ¿no? Una primera cosa es, entre los cambios en las leyes de APPs, de iniciativas privadas y ahora último de obras por impuestos, se abre el espacio para que, por ejemplo, Fe y Alegría le pueda plantear al gobierno su interés en administrar más colegios, ¿no? Claro, es como al revés de lo que pasa, porque lo que pasa es que ni siquiera les dan plazas. Eso quiere decir que hay espacios para directores nuevos, ¿no? Bajo el esquema de Fe y Alegría, y no llenan esos espacios porque no asignan directores o profesores, ¿no? Ya lo escuchamos antes. ¿Qué tal si Fe y Alegría avanza aún más? Una idea. Y la segunda idea es, cuando estaba estudiando un día me fui a hablar con la gente de biología y de física de la Universidad de Chicago, ¿no? Y les dije, yo soy de Perú, ¿qué podrían hacer ustedes en investigación en Perú? Y hablé en diferentes momentos con diferentes personas, eran varias personas, y me dijeron el altiplano y la selva, ¿no? ¿Y en qué tema? En biodiversidad. ¿Y cómo lo harían? Necesitamos una contraparte, ¿no? ¿Cómo una contraparte? No podemos hacer convenios porque la mayor parte de universidades peruanas no es capaz ni de hacer un convenio. Tenemos contrapartes en la UNI, nos mencionaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Y bueno, ¿dónde se haría esa idea? ¿Sería un lugar que ya existe o se habría que hacer un lugar nuevo? Y después planteo otra cosa parecida. Jorge, mi tío, es filósofo y le interesan los temas educativos. Y él un día me habló de la importancia de recuperar San Marcos como el centro cultural del país, ¿no? ¿Qué piensan de eso? ¿De qué quiere hablar? O sea, a ver, yo creo que, claro, nos fijamos mucho en la básica y ahí es donde medimos, porque por algo es básica, ¿no es cierto? O sea, si la básica te pone una base mala, pues como se cae el puente, como hemos visto que se caen todos los puentes, ¿no es cierto? Lo que sí, por ejemplo, nosotros hemos podido demostrar es que los pobres sí pueden aprender. Hay que darles las mismas oportunidades. El problema es que no tienen las mismas oportunidades. Pero no se les da las mismas oportunidades. Porque como digo, o sea, hay colegios que no tienen director, bueno, hay uno que hace director y una que hace de su directora. Y eso es lo que no puede pasar. En la educación inicial es básico comenzar con una buena educación inicial. Hemos avanzado cuantitativamente en la educación inicial en los últimos años,
pero cuánto hemos avanzado cualitativamente no lo sé. Y ya desde la primaria tenemos que empezar a tener una mirada tecnológica, si es que queremos pensar no en el crecimiento del país, sino en el desarrollo del país, que no es lo mismo. Claro. Porque podemos estar en una época medio dorada, que nos entran muchas divisas, que vendemos mucho, que el oro tiene mucho precio, pero no le estamos dando valor agregado a las cosas. En este momento hay empresarios que están importando manos de obra porque no existen aquí técnicos, pero tampoco estamos hablando ya de técnicos que sepan construir una nave espacial, sino que puedan soldar los tubos del gasoducto, por ejemplo. ¿No es cierto que tuvieron que traer gente fuera? No sé si es verdad, pero a mí me han dicho que muchos de los choferes que manejan el famoso metropolitano los han traído de España. No sé si es verdad ese dato, pero lo que sí es verdad es que en muchas partes eso está pasando. Que hay muchos empresarios, industrias, que se encuentran que les falta mano de obra a través de institutos superiores tecnológicos que nosotros tenemos, y donde tenemos máquinas digitales, que es lo que hoy tiene la industria textil. Bueno, pues ellos dicen, necesitamos eso, muy bien, pero no podemos crecer al ritmo que nos gustaría por las dificultades de presupuesto. Y sin embargo el país tiene plata, pero tenemos que pensar en el desarrollo. Y cuando pienso en la educación técnica, hay que empezarla desde primaria. Nosotros ya tenemos ahí un programa TARPUI que llamamos, ¿no?, con el Colegio de Ingenieros, justamente. ¿Cómo es ese programa? Bueno, el Colegio de Ingenieros diseñó unos módulos para que los niños desde tercer, cuarto grado empiecen a montar, desmontar, ver cómo funciona una bicicleta, cómo funciona un panel solar, cómo funciona un lapicero, cosas sencillas, cotidianas que ellos ven, ¿no? Bueno, para el panel solar lo ven mucho, pero bueno, la sierra sí, y lo hacemos en el Colegio de Ingenieros. Los ingenieros se ayudaron mucho en eso, y después TECSUP hizo los módulos, digamos, ¿no? Y además nos entregaron para que nosotros podamos replicar, repetir, o sea, no yo tengo la patente y tengo que ir a tierra, nosotros lo replicamos. Y realmente es impresionante, porque a los niños les encanta. En el Humboldt, donde estudié, había eso, pues, así era pan de cada día. Claro, pero después cuando tú llegas ya a incursionar en una educación técnica, sea en la básica, sea en educación superior, bueno, sabes que tienes que invertir más. Claro. Porque no puedes, por ejemplo, yo digo, no puedes tú hacer que un instituto superior tecnológico funcione bien con un sector que gana 1000 y pico soles. No, pues. No va a funcionar bien, pues no, es imposible, porque tú necesitas un buen ingeniero, un buen equipo que se relacione con las empresas, que pueda relacionar el instituto con las empresas. Necesitas vínculos con institutos pares en el mundo. Efectivamente. ¿No? Y que entres en el campo de la investigación. Usted no puede ni leer un libro, el señor, porque se le acaba el presupuesto. Pero sin embargo los institutos superiores tecnológicos, o sea, bueno, pues van los que no pueden ingresar a la universidad. Bueno, pues como no puedo ir a la universidad, voy al tecnológico. Cuando en otros países, pues la gente primero va al tecnológico y luego ya si se anima, bueno, sigue la universidad, ¿no? Pero Caltech y MIT son mejores que las universidades en Estados Unidos. Definitivamente, sí, son extraordinarios. Y las escuelas técnicas en Europa, ¿no? Que funcionan dentro de la universidad, pero son, bueno, pues muy bien, en 3 años tú tienes un título técnico, y si luego quieres, sigues hacia una licenciatura, hacia un doctorado, lo que tú quieras, pero aquí no vamos por caminos paralelos, etc. Y no pensamos en el desarrollo del país. Yo me acuerdo cuando en el Consejo, León estaba ahí, cuando empezamos a elaborar el proyecto educativo nacional, y claro, nos preguntábamos, ¿es un proyecto educativo para qué desarrollo, para qué país? Y nadie te sabía dar los datos por dónde se va a desarrollar el país. Porque como digo, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. No, claro, eso es. Ahora, yo pienso que la idea de tener un referente de nivel mundial en la educación es clave para que sirva de vanguardia a todo el sistema educativo peruano. Fíjate, Eduardo Hochschild acaba de poner un fondo, creo que son 50 millones de dólares, para la universidad nueva que están creando, que yo no tengo dudas que va a ser líder en ingeniería en el Perú, así como hizo el TECSUP anteriormente su papá. Claro. Y es líder no solo en el Perú, es un referente regional. Ahora imagínate que juntas 10 personas como Eduardo Hochschild
y no faltan en el Perú, por supuesto, y dices, ustedes van a ser los responsables de promover un instituto de altos estudios científicos, tecnológicos, en todos los temas que tengan que ver con la biodiversidad. Se instala en alguna zona de la selva peruana que sea plena de todas estas posibilidades de diversidad, y eso implica no solamente hacer un centro de investigación, estudios académicos, posgraduados, negocios, patentes, medicinas, alimentos, lo que quieras, turismo de aves, en fin. Ahora, esto de acá es autosostenible en el tiempo porque obviamente va generando sus propios recursos para seguir creciendo en el tiempo. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que se da en Israel. En Israel hay 7 universidades, varias de ellas a nivel mundial, pero hay un instituto al que van los postdoctorantes más brillantes que desarrollan patentes, que se llama el Instituto Weizmann. El Instituto Weizmann congrega 200 científicos que casi todos son candidatos a premio Nobel o premio de algún tipo en física o en química o en biología. Se juntan ahí. La universidad, el instituto provee toda la infraestructura administrativa y de gestión para convertir las patentes en negocio. El investigador no tiene que ocupar de eso. El investigador se dedica a investigar y cada vez que produce un hallazgo importante, este equipo de gente se ocupa de ver qué valor comercial tiene, si lo desarrollan en Israel o lo venden como patente semilla, digamos, y producen cientos de patentes al año que retroalimentan no solo la economía israelí, sino todo el conocimiento que se dispersa dentro del sistema universitario y tecnológico. Entonces, el Perú, me parece, necesita algo así. Singapur lo tiene, algo muy parecido. Finlandia, te acabo de mencionar, ha creado su propio referente. No somos conscientes de lo fácil que es armar una de estas cosas. Yo fui a Chile a trabajar 3 meses mientras estudiaba en la Universidad de Chicago por creo que $4,000. Tú te traes un candidato a postdoctorado de física de Chicago acá al Perú a una de estas cosas por $5,000. Y en realidad lo relevante es que vinculas investigadores, traes una agenda de investigación, te llevas una agenda de investigación. Que son brillantes. Ejemplo es Luis Estefano, ¿no? Que quizás ven en estos días de la Cayetano, que está en Stanford, ¿no? Que es justamente un investigador de biología molecular en temas de la selva. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los temas que se cae. Pero ¿por qué no me cuentas un poco de San Marcos? ¿Tiene sentido lo que dice? Lo que pasa es lo siguiente, que en tanto San Marcos sea una universidad estatal y se rija por las reglas de juego de las universidades estatales, no tiene ninguna posibilidad de tener la libertad que se requiere para gestionar. Autonomía, entonces, es autonomía y capacidad de manejo económico. La Universidad Agraria, ¿qué cosa ha hecho? Ha creado una fundación. Creo que el 70% del presupuesto de la Universidad Agraria no pasa por la universidad, sino por la fundación, sí, pues, para permitir que haya investigación y todo lo demás. O sea, tienes que hacer maniobras así para poder dar cabida a la investigación. Imagínate que hubiera una situación franca y clara, o decirle a San Marcos, ustedes van a hacer un instituto de altísimo nivel de lo que ustedes decidan que pueden hacer, con todo el apoyo y con normas especiales, con autonomía, como le dan al BCR, no sé, alguna cosa que les permita funcionar como un ente que produce conocimiento sin las restricciones de que no puedes mover un sol de una partida a la otra, porque si no te cae un juicio por malversación. Mientras eso exista, yo no veo cómo San Marcos va a poder hacer una cosa así. Bueno, regresamos después de la pausa, pero estamos hablando en contra del sueño de la universidad propia, ¿no? En vez de que cada fin de gobierno se hagan 20 universidades de cuarto nivel, estamos pensando en fortalecer unas pocas. Scotiabank